Hay una historia en la Biblia, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, pero quiero ir a más adelante, del versículo 16 en adelante. Esta parte de la escritura se generó por una conversación entre Jesús y un hombre que llegó a visitarle de noche. Y el versículo 16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, o en la versión Reina Valera dice porque de tal manera, sino que leo esta versión porque me gusta mucho, es un poco más clara. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Cierra sus ojos un momento, por favor. Padre, oro a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor, por quien tenemos redención por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, queremos hoy entender la misión de Jesús aquí en la tierra. Queremos que tu Santo Espíritu nos revele y nos introduzca a través de este párrafo cuál fue la intención que tú tuviste en el corazón al enviar a Jesucristo a morir en una muerte tan cruel. Nosotros, oh Dios, muy pocas veces entendemos la profundidad de este asunto y tomamos muy livianamente el sacrificio en la cruz. Pero yo te ruego que por tu Santo Espíritu nos abras el entendimiento y nuestros oídos espirituales puedan percibir la esencia de este mensaje en el día de hoy, para que toda persona, oh Dios, que lo entienda, si está caminando en tinieblas, venga a la luz, y si está caminando en la luz, entienda que debe andar como un hijo de luz. Te doy la alabanza y la gloria, Señor, y me pongo en tus manos para que hoy edifiques a tu pueblo una vez más. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Está de acuerdo conmigo? A través de la oración pedimos a Dios dirección, pero cuando Dios nos da dirección, nosotros tenemos que tomar acción. Cuando Dios te muestra y te enseña, tú tienes que tomar acción correspondiente a esa enseñanza que Dios te acaba de dar o te acaba de mostrar. De eso se trata la vida cristiana, ¿sí? Es de un caminar constante de acuerdo a las pautas que Dios te va enseñando y te va mostrando. Cuando decimos ser cristianos, pero no obedecemos a las palabras y a los mandatos de Dios, hay incoherencia entre lo que decimos ser y lo que somos realmente. Entonces, oraba a Dios por un mensaje y la verdad es que fue algo muy claro que Dios me dijo: háblale al pueblo de esto. Dios es luz. Y Él dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que lo que Dios vino a traer a la humanidad fue una luz, escuche, para que dejase las tinieblas y empezase a ver el camino real que Dios a través de Jesucristo le marcó y le puso por delante. Es el modelo de vida y conducta por el cual nosotros tenemos que regir nuestras vidas, Jesucristo. Es más, Él dijo: yo no hago mi voluntad, sino que hago la del Padre. Y aquel que hace la voluntad del Padre tiene vida eterna. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿cierto? Él lo declaró. Estoy citando palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Déjeme decirle que este es un camino que tiene un principio y tiene una meta final. ¿Cómo se llega a la meta final?
caminando. Si usted se queda parado, se queda en la mitad, nunca va a llegar, ¿cierto? Un camino siempre tiene un principio y un fin, es decir, una meta a llegar. Empezamos en Cristo, iniciamos, pero tienes que empezar a caminar. Si te quedas frenado, no vas a llegar. Si no perseveras, no alcanzas. Quiero darle ánimo de que esta palabra es para que usted hoy afirme sus pasos en Jesús. Para que si había tinieblas y estaban confundiendo su vida o su vida espiritual, hoy pueda enderezar sus pasos, porque de eso se trata. Cada vez que Dios habla, habla por un propósito y porque algo está aconteciendo dentro de su pueblo. Yo estoy completamente seguro de eso. Dios no habla por hablar, ¿sí? Nosotros los seres humanos a veces sí. A veces nos enredamos en palabras y en diálogos que no tienen sentido y nos confundimos y quizás hasta peleamos. Pero las palabras de Dios son espíritu y son vida. Así que cuando usted las escuche, tiene que estar, cuando escuche que Dios va a hablar a través de cualquier mensajero o de sus mensajeros, usted tiene que estar atento a esa palabra y decirle a Dios, gracias por hablarme y voy a obedecer. De eso se trata. Amén. Resulta que este hombre, como ya les decía, desde los inicios del versículo habla de que Nicodemo fue a visitar a Jesús. Nicodemo era un hombre estudioso, era un hombre que pertenecía a la secta de los fariseos, un hombre que tenía buen conocimiento de la ley, pero bastante, al ser maestro de la ley, porque Jesús ahí se lo corrobora y le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas? Él se fue a buscar o a hacerle algunas preguntas. Quizás en su interior él se sentía cuestionado, porque él, siendo un practicante acérrimo de la ley y un hombre que apenas aparecía en el estrado público, pero este hombre hacía cosas tan tremendas que ellos no hacían. Y entonces va y lo aborda y le dice, Señor, maestro, rabí, le dice, sabemos, es decir, le estaba hablando por el grupo al cual él pertenecía, como que ya habían llegado a un acuerdo y decían, este hombre es, que tiene madera. Y entonces él le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviese con él. Pero Jesús, entendiendo primero la necesidad de este hombre y la intención que venía, con la cual venía, el Señor no le sigue la conversa a él, es decir, sí, claro, yo vengo de Dios. ¿No estás viendo, Nico? No, el Señor se la voltea totalmente y le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no entrarás al reino. Impacto, ¿sí o no? Porque el hombre fue como con un diálogo y el Señor le voltea la tajada totalmente. Y él se queda como, y un momentico, más despacio. ¿Cómo así? ¿Puede acaso un hombre viejo como yo entrar de nuevo al vientre de su madre y volver a nacer? El Señor, no, así no son las cosas. Lo que es carne, es decir, ya usted es un viejo testarudo, así se va a quedar. ¿Sí? Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, y ahí se desenreda, se enredan en un diálogo, o se mete más bien en un diálogo, y el Señor empieza a mostrarle el propósito por el cual Él estaba haciendo esos milagros. Escuche. Porque los milagros que Jesús hacía eran señales para demostrar su esencia divina. Los milagros eran señales, no era simplemente un espectáculo público para que la gente lo siguiera. Él no estaba buscando seguidores, simplemente estaba mostrando que el reino de los cielos debía haber estado establecido hacía mucho rato, porque fue la intención o la idea original de Dios, establecer todos los principios de su reino aquí en la tierra. Pero el hombre, al entregar su gobierno en las manos del enemigo, se perdió la idea de reino y se había entrado en un concepto de religión que hasta el momento era lo que estaba operando. Cuando Jesús vino a la tierra hacía 400 años, el Señor no hablaba ni por profetas, ni por ángeles, ni por vidente, ni por nadie. 400 años en que el pueblo estaba sin escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, surgieron muchos pensamientos y filosofías y se organizaron unos grupos religiosos que estaban operando. 4 grupos religiosos estaban operando en el momento en que Jesús aparece en escena. Pero ahora el Señor viene y no compartía ninguno de esos pensamientos que tenían esos 4 grupos religiosos, sino que viene con la esencia del reino de Dios a establecerlo aquí, y esto choca directamente con todos los conceptos que había en religioso del momento. Cierto que cuando se predica el evangelio de verdad,
la gente que tiene el concepto de una religión inmediatamente se siente como así, oiga, pero es que usted viene con una enseñanza toda rara, nuevo. Eso no es lo que me han enseñado a mí toda la vida, ¿cierto? Eso pasa, suele suceder. Y no hay que echarle la culpa a la gente, porque es que por muchos años nos metieron muchos conceptos religiosos que realmente nosotros los seguimos como porque veíamos que otros seguían, pero nunca había una convicción, ni una claridad, ni una revelación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y entonces este hombre, digamos que se encontraba en ese medio religioso, pero cuando Jesús le empieza a hablar de lo que es el reino de los cielos, se necesita conocer o nacer de nuevo, el hombre se queda como un poco, explíquemela más suave. Entonces el Señor empieza a decirle que Él vino a la tierra fue para salvar al mundo. ¿Sabe usted que ninguna, y lo puede anotar por ahí, y dígale a la gente que yo lo dije, ninguna religión en el mundo tiene la potestad ni la autoridad para salvar ni a un solo pecador? Dura cosa, ¿no? Ninguna, llámese como se llame, ninguna religión en el mundo tiene el poder para salvar ni siquiera a una sola persona, ni siquiera. Imagínense, somos millones de millones en la tierra. Entonces, ¿cómo estamos? Por religión, ni esperanzas. Por conceptos, grupos religiosos, ni esperanza. Hay uno solo. Y él empieza aquí y dice que fue tanto el amor de Dios, y el versículo 16 empieza hablando, es un versículo precioso. Porque de tal manera, o porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabe usted que es el regalo más maravilloso de Dios para la humanidad? No es que tengas haciendas, carros, empresa, eso vale y cuenta, ¿sí o no? Hace parte de la provisión y la bendición de Dios. Pero el regalo más maravilloso que una persona puede obtener se llama vida eterna, es decir, el cielo. Y es un regalo, eso no tiene precio. Así que si te ponen o te dicen en un grupo religioso, es que tienes que hacer tantas cosas, tienes que pagar esto, tienes que comprar esto, no, eso no tiene validez. Delante de Dios no tiene validez. Y repito las palabras del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora está diciendo Él que Él vino al mundo no para condenar al mundo. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Sabe usted que las religiones son condenatorias? Porque se suben a un nivel elitista, de tal manera que si las personas que llegan a pertenecer a ese grupo no cumplen exactamente las normas que son exigidas por este grupo, ya esa persona tiene condenación según el líder o la persona que esté al frente de ese grupo religioso. Y Jesús dijo: yo no vino a condenar a nadie. ¿Sabía usted que Jesús no vino a condenar al mundo? Por tanto, el evangelio no condena a nadie. La gente se condena por no creer en el que vino a salvar. Así de sencillo. No es que Dios, yo no creo, porque mucha gente quizás nos aborda y nos critica cuando hablamos de condenación o del infierno. Hay que hablar de eso, la Biblia habla de eso. Sino que ya a veces las iglesias cristianas modernas no les gusta mucho hablar del infierno y de la condenación, porque la gente se asusta y se va. Prefiero que se asusten y se vayan y no que se pierdan, y diciendo aquel pastor nunca predicó de la condenación y del infierno. El mismo Jesucristo predicó de eso. Entonces, si el mismo Jesucristo predicó, ¿por qué nosotros no? ¿Sí o no? La idea no es mantener un montón de gente contenta, pero con destino al infierno. No puedo, ¿sí o no? Más bien un poco de gente no muy contenta, quizás porque no son las palabras deliciosas, que se brinca y salta, pero con destino al cielo, aleluya. Que cuando venga el bus y toque la trompeta, todos vamos para allá, ¿sí o no? Porque dice que va a tocar no sé si será un bus, un avión, una nave espacial, no sé qué será. Hablo aquí en términos paisas para que nos entendamos. Ahí como cuando van para un paseo, ¿sí o no? Todo el mundo esperando que llegue el bus y ¡pep! Ya llegó, todo el mundo vea. Vamos para allá. Entonces,
No vino Jesús, o Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él, o para salvarlo por medio de él. Versículo 18, bien importante. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Les estaba diciendo que la gente nos aborda porque dicen, y según sus argumentos es, bueno, ustedes se contradicen porque si hay un Dios tan amoroso, ¿por qué entonces condena a la gente? ¿Usted ha escuchado ese tipo de expresiones por ahí, o a usted en la cara cuando ha evangelizado se lo dicen, ¿sí o no? ¿Por qué si ustedes dicen que hay un Dios tan bueno, manda gente al infierno? Un momentico, hay que aclararle, no, Dios no manda a nadie al infierno. Aquí lo dice muy claro, y grábese ese versículo para cuando esté evangelizando. Capítulo 3, versículo 18. No. Jesús no vino a condenar, Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, sino que la gente que no cree en él ya ha sido condenada por no haber creído en él. Así de sencillo. El diablo tiene un lugar para él y sus ángeles. Se llama el lago de fuego o el infierno. Ese lago de fuego no fue creado para el ser humano. Pero dice que allá irán todos los que no hicieron la voluntad del Padre. O sea, en el momento en que Dios lo creó, este va a ser el destino final del diablo y de todos los rebeldes ángeles que salieron con él. Pero Dios se puso a pensar, y bueno, y los que no hacen mi voluntad, entonces, bueno, igual son de rebeldes como los ángeles que se rebelaron en favor de Satanás. O sea, están en el mismo nivel. No estoy predicando un evangelio de terror. ¿Cuánto han visto la película El Remanente? Hay una película nueva que sacaron por una película como que la llaman, está dentro del, ¿cierto? De la categoría de terror. Es bastante fuerte. No estoy predicando y no me gusta predicar terrorismo cristiano. Es que no existe terrorismo cristiano. Pero hay una verdad inherente en la palabra de Dios. Es decir, está allí, implícita, que no puede dejar de predicarse. Y es que hay un destino final. Dos destinos finales. Uno en la vida eterna con Cristo y otro en la vida eterna sin Cristo. Eso es lo que llama la Biblia la muerte segunda. Pero el buen mensaje que yo le estoy predicando es que Cristo no vino a usted, vino a la vida para mandarlo a usted allá. Él vino para salvarlo y para llevarlo allá. Pero usted elige irse para allá cuando decide no creer en Él o no caminar con Él. Eso como que no agrada mucho, ¿no? Por favor, escuche esta palabra, medítela en su corazón y camine derechito. Camine bien con Dios. Tiene más garantía, tiene más posibilidades de bendición que caminar por allí trastabillando. Viene una ilustración a mi mente. A veces el camino corto es más riesgoso, peligroso. Sí. Y se lo voy a ilustrar de esta manera. Yo en mis tiempos en que estuve por allá, por esas montañas buscando oro, y lo que me busqué fue un paludismo bien. Casi me muero. En las montañas hay muchos abismos, hay muchas, ¿sí? Y entonces pasaba una quebrada, una cañada muy profunda y quedaba entre dos montañas. Y resulta que un árbol gigante se cayó y ese árbol quedó como puente. Cayó al otro lado, que quedó como puente, pero ya estaba viejo, hacía muchos años. Pero había un atajo también donde uno podía meterse por acá y pasar por la cañada en una parte donde no era profunda. Pero siempre se perdía mucho tiempo y era más lejos, un poquito más pedregoso. Entonces, ¿qué hacíamos? Mis hermanos y yo y los que todos íbamos por allá, nos pasábamos por el palo. ¿Sí? Pero alto, eran 15 metros de profundidad allá. Entonces, ya uno le cogía el tiro y sabía pasar allí. ¿Ustedes van a creer que un día yo me paniqué allá sobre ese árbol, sobre ese palo? No sé si alguien en alguna ocasión ha sentido un gran pánico donde usted se queda como que si me muevo, me muero, me caigo, y me cogió tanto que no era capaz ni de agacharme, ¿sí? Me cogió el pánico y empecé casi que a llorar allá arriba.
¿Sabe qué hice en un momento adecuado? Hice esto y me abracé de ese árbol y paniqueó. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque los caminos cortos o los caminos que elegimos a veces como fáciles y rápidos son más peligrosos y riesgosos. Hombre, camine un poquito más. Es pedregoso, quizás se va a demorar un poquito más, pero es más seguro. Y así es el camino de Dios. Dice que la puerta ancha y es muy deleitosa, pero al final es camino de muerte. Mientras que el camino estrecho es pedregoso, hay dificultades, pero nos lleva a un destino seguro. Amén. Y ese fue el camino. El camino de Cristo no fue fácil. El diablo se la quiso hacer fácil. Pues eres el Hijo de Dios, di que estos panes se convierten y la gente, mire, ¿sabe qué era lo que el diablo estaba queriendo como mostrarle o que Jesús de pronto se llenara de emociones y de orgullo? Claro, si tú conviertes estos panes, estas piedras en panes, la gente inmediatamente te va a creer y que eres el Hijo de Dios. Inmediatamente no le iba a impedir que él fuera a la cruz, porque sabe, el pueblo siempre que había un milagro querían levantarlo como rey, querían levantarle el ego. Y era lo que el diablo, tírate, dice que lo llevó al pináculo, tírate, que sus ángeles, escrito está. Necesitaba Biblia. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Usted es el Hijo de Dios, no tiene problema. Después dice que lo llevó y le mostró todos los reinos de la tierra y toda la gloria del mundo. Y le dijo, todo esto es tuyo, simplemente postres y me adora. Qué negocio tan fácil, ¿sí o no? En otras palabras, como Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, le estaba queriendo hacer fácil el camino para que no fuese hasta la cruz. ¿Sabe qué le dijo él? Escrito está, yo no negocio con usted porque vine a obedecer solamente a mi Padre. Qué bueno que usted pueda decirle al diablo cuando venga con sus tentaciones, qué pena, Satanás, pero yo solamente voy a honrar y a obedecer a mi Padre, que es Dios. Eso te trae salud, te trae fortaleza, te trae bienestar. Pero cuando caes en pecado, en las trampas del diablo, Seguimos. Versículo 19, esta es la causa de la condenación. Ojo con esto que es bastante interesante. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió ¿qué? Las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. La mayoría de la gente, escúcheme bien lo que le voy a decir y usted va a decirme si es verdad o es mentira. La mayoría de la gente reconoce que el evangelio es la verdad. Pero ¿sabe por qué no viene? Y entre ellos estaba yo. ¿Sabe por qué no viene al evangelio? Porque dicen, es que allá le sacan los trapitos al aire a uno. Uy, esa gente allá como que son adivinos, yo no sé quién les cuenta. ¿Cómo saben la vida de uno? Parece que me la estuvieran hablando así en la cara. Y entonces, como no quieren salir de ese mundo de tiniebla, les da vergüenza que les saquen los trapitos al sol. Y es lo que está diciendo el Señor. El mundo prefirió las tinieblas que venir a la luz, porque sabe que en la luz todo es expuesto. ¿Sí o no? En la luz todo es expuesto y no se queda nada oculto. La gente piensa que se puede engañar andando haciendo las cosas en tinieblas. Es más, todo lo que se hace en tinieblas. El muchachito y la muchachita se fueron por allá a los 9 meses, salió a la luz, ¿sí o no? Por eso dicen dio a luz. Salió a la luz, es evidencia. El evangelio es así, dice que todo lo escudriña hasta lo más profundo, todo lo escudriña. Así que la persona, cuando se le invita a una iglesia, yo era uno de ellos, mis amados. No quiero contarle aquí para no quedar en vergüenza delante de ustedes, pero yo era uno de ellos. No, mentiras. Yo era uno de los que decía para mí, uy, no, es que ir allá me toca dejar esto, aquello, uy, esto como es de bueno, esto como me gusta, no. Y allá uno tiene, porque esa es la mentalidad, uno tiene que dejar eso, no es que tenga. Aquí a nadie, yo no le pongo un revólver aquí a nadie para obligarlo, ¿sí o no? Aquí no se obliga a nadie, simplemente se enseñan principios y la gente decide, usted elige qué vivir. Pero aquí nadie, es que le lavaron el cerebro, gloria a Dios, qué rico por los que se dejan lavar el cerebro. Un cerebro limpio y lleno de luz, un cerebro bendecido. No un cerebro lleno de porquería, perdónenme la expresión, y de tanta basura del diablo y tanta
cosa cochina que se mueve allá. Qué rico que nos dejemos lavar el cerebro. Es más, dice que Él hizo un lavamiento y ese lavamiento cada día se debe practicar por la palabra, una renovación del entendimiento. El lavamiento en la sangre de Jesús para limpiar nuestros pecados, pero usted tiene que permanecer limpiando su mente a través de la Escritura. Porque ¿sabe usted que la mente suya y mía es el tarro donde el diablo deposita sus basuras todos los días? Ay, ay, ay. A través de la internet, de todo lo que se mueve aquí. Tu mente es bombardeada todos los días y si tú no te cuidas, tu mente termina afectada y como tu mente termina afectada, tus miembros actúan. Porque es por la mente donde entra. Primero entra allí en tu mente y después tus miembros se sienten ya como contagiados y calientes y empiezan a hacer lo que tu mente ya concibió. ¿Sí o no? Así es. Muy bien, entonces la condenación es ¿qué? De que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Sí ve? Aquí lo está rectificando una vez la palabra. El que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué? Y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Ay, 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 ay. ¿Quién teme acercarse a la luz? El que ama las tinieblas y quiere seguir practicando lo suyo. ¿Aló? ¿El Señor está hablando o no? ¡Yujú! Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella. Versículo 21. En cambio, el que practica la verdad, aleluya, se acerca a la luz para que se vean claramente que ha hecho sus obras en obediencia a la luz. Podemos decir entonces que un hijo de Dios, que un creyente, que un buen cristiano tiene ya sus ojos abiertos y andan en luz. En una ocasión iba un hombre de esos venteros callejeros, ¿sí o no? Que pasan vendiendo de todo. Y entonces iba un tipo vendiendo algo muy particular. Y un señor que estaba en un balcón lo estaba pillando. Y entonces este hombre decía, se venden perros, o sea, literalmente perros, animales. Perros religiosos a 10,000. Y era así, perros religiosos a 10,000. Y el hombre, perros religiosos a 10,000. Y yo que llevaba una canastica con unos perritos recién nacidos. A los 8 días vuelve y pasa el mismo tipo con los mismos perros, pero ahora dice perros cristianos a 50,000. Así que perros cristianos a 50,000. Y dice, el hombre no aguantó la curiosidad y se bajó y le pregunta, oiga, explíqueme eso. Hace 8 días usted estaba vendiendo perros religiosos a 10,000. Y hoy los mismos perros, pero ya usted dice que son cristianos, a 50,000. ¿Cuál es la diferencia? Dice, porque ya abrieron los ojos. Buena, ¿no? Cuando usted viene al evangelio, sus ojos son abiertos. De verdad. Y usted quiere un valor, no es que usted sea un perro, no. Usted adquiere un valor importante, escuche, en el ámbito espiritual. Porque el mundo de tinieblas es el campo de acción del enemigo. Él es el príncipe de las tinieblas, él actúa allá. Es decir, es como usted meterse en un campo minado, usted pierde pata, pie y de todo. Pues pie, pata no, usted no es animal. Pero le llaman quiebrapatas, yo no sé por qué. Cuando usted pisa terreno del enemigo, usted ya es, digamos que presa fácil de él. Y si le voy a decir cuál es el terreno del enemigo, la ignorancia, la rebeldía, cuente, apúntelo, ignorancia, rebeldía, desobediencia, falta de carácter, y súmele de ahí. Porque cuando usted ignora las verdades de Dios, usted anda ciego. Pero cuando ya usted es rebelde es porque conoce la verdad y todavía quiere andar como si anduviese ciego.
Hay una diferencia. ¿Sí? Ahora, no te hace exento de castigo el ser ignorante. También tienes castigo de igual manera. ¿Sí? El rebelde dice que tiene mayor condenación, o sea, un nivel de grado mayor, porque conociendo la verdad decidió rebelarse voluntariamente. Y es más, aquel que es rebelde voluntariamente es más peligroso que el ignorante. El ignorante no tiene argumentos para llevarte a la ignorancia, pero el que conoce y es rebelde sí tiene argumentos y te lleva a rebelarte también. O sea, tiene doble condenación. Usted es más peligroso un cristiano o alguien que se dijo ser cristiano y se apartó que aquella persona que nunca ha llegado al evangelio. Es más peligroso. El que nunca ha llegado al evangelio no te va a decir, ve, retírate allá por esto y por aquello. No. ¿Sí o no? Si es más, no conoce y no ha degustado la gracia de Dios, por lo tanto no tiene argumentos para sacarte. Quizás te puede decir, no, a mí no me interesa eso ni me gusta. Bueno, está bien. Pero aquel que ya estuvo, degustó y que experimentó, pero se rebeló y se fue, ahí sí va a empezar a envenenar y decir, no, eso es cristiano, yo estuve allá y por él, y envenena y tiene mucho más argumentos para apartar a otros del Señor. Cuidado con eso. Si usted es conocedor del evangelio, siga para adelante, hermano. Si usted ya conoció, experimentó la gracia de Dios, ni se le ocurra retirarse, ni se le ocurra dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mejor, dice el Señor, es que no le hubieras conocido que después de conocerte volverte atrás. Dice que es como la marrana que vuelve al pantano y como el perro que después de desagradable esa acción, ¿cierto? Ver un perro. Algo así lo compara el Señor con aquel que conoció la verdad y luego se apartó. Directamente, literalmente, lo considera así. Entonces, las tinieblas, campo del enemigo. Luz, campo del Señor. Vamos a Efesios capítulo 5. Aleluya. ¿Qué dice el subtítulo ahí en su Biblia? Andad como hijos de luz. Pero no de doña Luz, la de la esquina. No, andad como hijos de la luz del cielo. Yo tuve en una iglesia los hijos de Luz, ¿cierto? Y era una familia grande, hijos de doña Luz. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Mire cómo debe andar un hijo de luz. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. ¡Wow! Ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. O sea, aquí te está mostrando un perfil de cómo es que debe andar y cómo no debe andar un hijo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Esta versión me gusta por eso. Dice ni chistes groseros. ¿Cuántos de ustedes quizás prestan oído por ahí y se quedan y hasta se lo disfrutan también y hasta se ríen también del chiste grosero? ¿Sí o no? ¿O van a decir que no? No. Ay, qué tan santos. Qué tan lindos. Amor, tráeme las oreolas que están allá en la bolsa para ponérsela a toda aquí. ¿Cómo caemos de fácil? Es que por eso me gusta la escritura, porque es que si nos ceñimos a ella, realmente vamos a ir formando un carácter de acuerdo a lo que Dios dice. Pero cuando no tomamos en cuenta las escrituras, es muy fácil usted mezclarse y hacer y participar de cosas que no conviene a santos, dice la escritura. ¿Sabía que usted es un santo? San Kevin, San Alejandro,
San Holman, Santa Mónica, San Camilo, San Andrés y Providencia. Un santo no es el que está metido allá en un nicho así. O así. Un santo es aquel que ha sido separado del mundo de pecado, tomado por Dios y puesto en un lugar de santificación y orientado a cumplir un propósito en Dios. O sea, ni más ni menos. El santo no es que él se muere y después de tanto tiempo lo canonizan porque hizo tantos milagros, y eso desafortunadamente nos han enseñado así, y la gente cree y la gente va y le honra o le toca al santo, qué sé yo, al muñeco. Y no quiero ofender aquí, pero no es eso. La Biblia me habla, Pablo dice, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Macedonia, a los santos que están en Galacia, es decir, a las personas que han sido apartadas para Dios con un propósito específico. O sea que usted es un santo. ¿Sí? No voy a decir. Se me ocurrió una bobada, pero no la voy a decir. Un santo es la persona que se apartó del mundo y ahora trata de vivir para Dios. No que no cometa faltas, porque es que a veces quizás nos exageran o la sociedad dice, uy, no, tan santo el niño, pues no comete pecado, inmaculado, sin pecado concebido. No. Somos santos porque fuimos apartados por Dios para tratar de vivir una vida santa, pero no por eso ya estamos allá infalibles, que no cometemos falta. El apóstol Juan dice que las palabras de Dios se escribieron, los mandamientos de Dios se escribieron para que no pequemos, pero que si alguien cometió pecado, tenemos un abogado que se llama Jesús, que vamos delante de Él, confesamos nuestros pecados a Él, y Él dice que nos perdona y nos limpia de toda maldad. Mire la diferencia entre el cristianismo y un concepto de religión. No vamos a orar o a pedirle a alguien que nos perdone, no. Dice que tenemos un abogado y tenemos un juez. Yo voy ante el juez porque el juez es el que está evaluando mi culpa, pero el abogado me está defendiendo de mi culpa porque él pagó la fianza por la cual yo tenía que ser juzgado. ¿Sí o no? Entonces, ojo, repito, vuelvo atrás un momento. Aquel que sabe que ha cometido falta y que es digno de condenación por la falta que cometió, si no tiene un abogado que lo justifique y pague por él, se va a la condenación. El abogado en este caso es el Señor Jesucristo. Él es el único que tiene la potestad, tiene el poder, tiene la habilidad, conoce todos los derechos, toda la ley al derecho y al revés, y puede decirle al juez, Padre, está bien, él es culpable, pero yo pagué el precio. Y yo ahora te lo presento justo delante de él. Lo que él hizo fue por esto, pero él aceptó mi mediación y hoy yo lo presento justo. Ante eso el Padre no tiene ninguna. Ay, Jesús. Alguien declaró una palabra que a mí me movió fuerte el piso en una ocasión. Yo dije eso, dentro de mí pensé que era herejía, pero luego lo analicé muy profundamente y no. Dice, cuando tú aceptas a Jesús, ni aun el Dios Todopoderoso tiene el poder para condenarte. Wow, fuerte, pero es la verdad. Porque dice, no envió Dios al mundo para condenar al mundo, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, yo lo envié a cumplir una misión, y todo lo que él pudo coger y traérmelo acá, claro que el Padre lo va a recibir, porque a eso fue enviado. ¿Sí o no? Todo lo que el Padre, es más, él lo dijo, todo lo que el Padre me dio es mío, y nadie me lo quita de mi mano. Así que si usted es de Cristo, nadie le puede arrebatar de su mano, a no ser que usted decida voluntariamente zafarse. Si usted lo decide, usted, porque Él respeta el libre albedrío. Pero desde que usted esté allí, perseverando, con luchas, con esfuerzos, con problemas, pero usted está allí, dice que nadie lo puede arrebatar de su mano. Aún con toda esa fragilidad suya y toda esa problemática,
Él más lo va a cubrir. ¿A quién cubre más una madre sino a su hijo casi que endeble? ¿Han visto quizás cuando las personas o en una familia existe una persona con dificultad física o intelectual, se vuelve la persona sobre el cual toda la atención le es brindada, ¿cierto? Entonces dice el Señor que Él se fortalece en la debilidad, que aunque nosotros seamos débiles, pero en nuestra debilidad nos volvemos a Él, tenemos más protección, porque el fuerte a veces se cree tan fuerte que cree que no necesita de la protección de Dios. En cambio el débil siempre está diciendo: uy, Señor, yo sin usted no hago nada, yo sin usted no soy nada, Señor, ayúdeme, socórrame, mejor dicho, haga conmigo, pero no me suelte. El débil siempre está ahí más apegado a Él, ¿cierto? Entonces, aquí en Efesios nos está mostrando el Señor qué es lo que debemos hacer, cómo debemos andar. Dice: haya más bien acción de gracia. Versículo 5 del capítulo 5 de Efesios. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral, impuro o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ello, mis amados. Quiero aclarar esto, porque no porque somos cristianos nos tenemos que alejar de las personas que no son cristianas, no. Quizás en algún tiempo a nosotros, había una forma muy radical de vivir el cristianismo, tanto que nos impedían. Yo quizás en mis primeros años estuve participando quizás de algún pensamiento religioso así, donde usted quizás no le permitía ni siquiera tener amistades cristianas, ni siquiera ir a una reunión social de un cumpleaños, qué sé yo. O sea, porque era como que, uy, no, si vas allá te vas a contaminar, mire que allá. Pero si uno mira al Señor Jesús, el hombre lo invitaron para unas bodas, y no eran bodas cristianas, porque estaban, vea. ¿Sí o no? Y Él les hizo vino, borracha semana. No, mentira, está bien. Fue a la casa de un hombre que era fariseo, era un ladrón, cobrador de impuestos, y allá estaba comiendo con él y los demás lo criticaban, le decían: si este supiera. Además, leía la historia esta mañana cuando él fue a la casa de un Simón, era un fariseo, y dice que llegó esta mujer y con el perfume empezó a enjugar sus pies, y entonces el hombre, el fariseo que lo había invitado a comer, estaba ahí. Si este fuera profeta, se daría cuenta quién es esa mujer, es una prostituta, por ahí. Hasta yo también. Y dice que el Señor en su corazón lo miró y le dijo: ¿oíste? La mente vuela mucho, ¿no? ¿Oíste, Simón? Habían dos deudores. Uno debía mucha plata y el otro debía muy poco. Pero el amo los perdonó a los dos. ¿Quién crees tú que ama más? Dice: pues el que se le perdonó más. Dice: bien has juzgado. Yo entré a tu casa, ni me lavaste los pies, ni me diste beso, ni me atendiste. Y esta mujer, desde que yo entré, no ha cesado de enjugar mis pies con su perfume, de derramar su lágrima, de darle beso a mis pies. Entonces esta mujer me ama más que tú. En pocas palabras le dijo ahí eso, ¿cierto? Porque cuando tendemos a clasificar el evangelio tan radical y tan apartado del mundo, nos volvemos elitista, que ya no queremos hablar con nadie, o no quiere, mejor dicho, una contaminación si me acerco, una contaminación si participo. El evangelio no es eso. Dice que el evangelio o el reino de Dios no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en ninguna de esas cosas externas, sino en un poder y demostración del Espíritu de Dios. Es decir, tenga un carácter como el de Dios, viva sirviéndole a Dios, y donde usted vaya, hermano, usted va a ser luz en medio de las tinieblas. Amén. El hermano José Ordóñez, ¿cuántos conocen a José Ordóñez? Sí, pero ¿de verdad lo conocen o lo han visto por televisión? Este hombre cuenta en su testimonio
cómo él se ganó a un hombre importante de los medios de comunicación. Hablando de un presentador bastante reconocido llamado Hernán Orjuela. ¿Lo conocen también? Lo han visto por televisión. Dice que en una ocasión, después de que José Ordóñez vino de un reality, a él lo estaban entrevistando y precisamente Hernán Orjuela estaba allí ahí en el círculo e hicieron un brindis y José Ordóñez tomó la copa y Hernán Orjuela lo miró y le dijo: oiga, pero es que usted no puede hacer eso, usted es pastor. Y él dijo: ¿y usted quién le ha dicho que los pastores no podemos tomar un vino? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que no te embriagues. Pero una copa de vino, a no ser que ya te metas 10 y ya sí te caliente y te emborraches y termines pecando. ¿Sí o no? Ojo, estoy hablando con... Ay, Jesús, me metí en un campo. Señor, ayúdame a salir de aquí. Porque una copita de vino no te afecta. Además, la Biblia dice, Pablo llega un momento en que le dice a Timoteo: no sigas tomando agua, que toma por causa de ese problema estomacal, tómate una copita de vino todos los días. La Biblia está llena de cosas que son cositas minuciosas, pero que son muy claras y contundentes. Bueno, para resumirle el caso de cómo José Ordóñez se ganó a este hombre, es que empezó a escribirle primero y dice: un momentico, la Biblia prohíbe la embriaguez, mas no prohíbe esto. ¿Cómo así? Explíqueme más. Y allí se lo ganó para Cristo. Ya usted no ven a este hombre en los medios. Ya usted no lo ven. Por ahí muy poquito, pero ya se apartó como de esa, porque es cosa seria ya. Entonces el hombre fue ganado por causa de un hombre no religioso, porque si usted escucha a José Ordóñez, mucho lo critica, porque el hombre sigue todavía con sus chistes, esa es su profesión, ¿sí o no? Pero usted no le escucha a ese hombre una mala palabra y una vulgaridad en sus chistes. Es más, ni antes quizás, ni antes. Entonces, los hijos de luz caminan en luz y su luz resplandece en ellos. Vamos a ir terminando. Dice que nadie, versículo 6, que nadie se engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios. Ya se lo leí. Versículo 8. Porque ustedes antes eran oscuridad, jodea a su hermano y dígale: antes. Pero ahora son luz en el Señor. Vivan entonces como hijos de luz. Y el versículo 9 lo pone entre paréntesis y dice: el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. En otra versión dice: repréndanlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Oh, gloriosa esta escritura, gloriosa esta escritura. Cuando me dice levántate tú que duermes, es decir, si estás en la oscuridad, estás dormido, estás entre los muertos y por tanto la luz de Cristo no puede brillar en ti. Cuando una persona anda en pecado o es cristiana y ha pecado, yo creo que usted puede percibir en su rostro como una capa gris, una capa donde sus ojos no brillan, donde su mirada no se sostiene. Yo puedo distinguir cuando una persona no la mira a la cara y sus ojitos, vea, no me haga así, y sus ojitos no se sostienen. A veces mi esposa, yo me quedo mirándola hacia la cara y dice: no me mire así, usted tiene mirada muy fuerte. No es que yo tenga mirada fuerte, sino que como a veces dicen por ahí que los ojos son la luz del alma, dicen por ahí, y uno realmente en los ojos puede ver el brillo de la luz, la integridad de la persona, y también puede ver uno cuando hay tristeza, cuando hay pecado, cuando hay algunas cositas por ahí. Imagínense, si eso soy yo, que soy un chiquitico. Ahora dígame, Cristo cuando miraba hacia los ojos a alguien, yo me imagino que los apóstoles cuando Jesús los miraba, ay, y Pedro, no mires para allá.
¿Cierto? Porque él les decía, ¿por qué están pensando así en sus corazones? Ay, ¿y ahora qué? ¿Con qué? ¿Por qué piensan quién va a ser el mayor? ¿Por qué Juan? Ay, Dios mío. O sea, debía ser cosa terrible andar con el Señor, ¿sí o no? Yo no me lo hubiera apuntado de paseo de pronto. No, mentiras que sí, porque uno aprende, uno con personas así aprende. Hay personas que tienen un discernimiento y una mirada que cuando usted lo mira, uno se siente como que un poquito falto de ropas, ¿sí o no? Como que se siente uno que, uy. Nosotros tenemos una amiga, mi esposa y yo tenemos una amiga en común. Yo creo que aquí algunos de pronto una vez nos visitó por acá. Es una profeta de Dios. Una mujer que mi respeto. Cuando esa mujer está con nosotros, yo, ay Señor Dios. Porque ella es de las personas que se queda mirándolos así. Hola Daisy. ¿Qué más? ¿Cómo te fue anoche? ¿Sí? Mira, ¿cierto? Y empieza un diálogo, una conversación y dice, ay, ya me pilló. Empieza y yo, ay Señor, sí. Y es así, es un diálogo. No, ella no va y dice, está en pecado, no, sino que empieza un diálogo. Yo, ay Señor Dios, una profeta, un hombre, amor, vamos a contactarla para tener, ¿sí o no? Es una mujer terrible, tremenda en Dios, pero es el discernimiento y el perfil que Dios maneja a través del ministerio de ella. Mis amados, entonces, para finalizar, escuche, recapitulo un poco. Todo concepto que dependa de una religión o mi propia manera de ver las cosas espirituales no tiene peso cuando venimos a la luz de Cristo, porque si algo hace la luz es que todo lo saca a flote y solamente los que vivan en luz van a permanecer acordes con esa luz. ¿Alguno ha intentado mirar al sol así en su pleno esplendor a la 1 o 2 de la tarde cuando está el cielo despejado? Si usted hace eso, dice que sus retinas pueden verse afectadas, ¿cierto? Porque es una luz tan fuerte. La luz de Dios es algo así como que tan fuerte que cuando entra empieza a esculcar por allá y los que decidan identificarse más con eso negro que está allá, simplemente deciden apartarse. Cuidadito, van y no vuelven, no buscan más consejería, no vuelven a la iglesia, nada, porque dicen, no, yo prefiero quedarme acá. Pero los que deciden caminar en la luz, cuando ven que eso les culca por ahí, aunque le duele, dice, sí Señor, ayúdame, yo quiero. O sea, hay un deseo de cambio. Esto es característico de los que quieran vivir en la luz. Hay un deseo de cambio y están expuestos a que la luz saque a flote lo que hay. ¿Cuántos quieren exponerse a la luz? Una visitica pastoral no quedaría mal, ¿cierto? Vamos a retomar las visitas pastorales. Nos queda poco tiempo, pero vamos a tratar porque eso es bueno. Esas visitas pastorales, o sea, nosotros no vamos a esculcarle la vida a nadie. Simplemente vamos a hablar y a escucharles. Pero en medio de esas visitas Dios puede mostrar y revelar algo, ¿cierto, Alejito? Y eso ayuda mucho. Yo no sé, en serio, yo le doy la gloria a Dios porque hemos visto un efecto poderoso. Cuando estuvimos en una reunión con los chicos y empezamos a hacer unas visitas, vimos cómo el respaldo de Dios, cómo las personas se abrieron, cómo habían tantas cosas, tanta basura del diablo por allá que no había podido ser botada, sino que todavía se estaba conservando. Si usted es un hijo de Dios, usted no puede acumular basura del diablo ni en su casa, ni en su mente, ni ninguna otra cosa. Deshágase todo lo que tenga que ver con tinieblas, porque eso es perjudicial para la salud. ¿Es una qué? Una pulga. ¿Pulga o pulga? Una pulgada. Bueno. Bien, mis amados, levántate entonces, codea a su hermano y dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, vamos a bendecir el nombre de Dios y voy a orar por aquellas personas que dicen, wow, yo no había entendido esto. Wow, yo todavía ando en tinieblas. Wow, yo quiero caminar con la luz. Porque la luz es verdad. Cierre sus ojos allí. Si eres consciente de tu situación, de tu condición,
cualquiera que sea. Tú la conoces más que nadie. Solo tú y Dios conocen cuál es tu condición, cuál es tu conducta, cuáles son los pasos que das, cuáles son las cosas que practicas que te agradan, pero que muy en el fondo sabes que a Dios no le agrada. Dios no vino a condenarte. Dios vino a salvarte por medio de la luz que es su palabra, que te guía a un camino seguro, por un camino seguro hacia una meta gloriosa. Hoy has escuchado esta palabra porque Dios lo tenía preparado para ti. Recuerda que cualquier cosa que se haga en tinieblas, esas mismas cosas la utiliza Satanás para avergonzarte y para destruir tu vida, tu casa, tu hogar. Porque Él vino fue a eso, a robar, a matar y a destruir. Te doy un consejo: no dejes que el viejo hombre, tu carne, te traicione. Busca cada día del Espíritu de Dios y de su palabra, y levántate en oración, en búsqueda de su presencia, y vas a obtener siempre la victoria. Y no le vas a dar chico al enemigo para que se burle de ti y para que destruya tu casa. Estamos en victoria porque tenemos al victorioso. Somos vencedores porque alguien venció por nosotros. Somos de la luz porque alguien hizo que las tinieblas que operaban en nosotros fuesen esparcidas. Así que hoy levanta tu mano derecha y di: Señor, yo quiero caminar en tu luz. Gracias por enviarme a tu Hijo, y hoy sé que la luz verdadera de Cristo es la que me va a guiar hacia la vida eterna que es en el cielo. Dios, en el nombre de Jesús, hoy renunciamos a toda influencia de tinieblas que esté operando y que esté destruyendo nuestras vidas. Hoy renunciamos, Señor, a todo ese mundo de confusión y de tinieblas, y nos volvemos a ti, al camino de la luz. Padre, gracias, Señor. Hoy bendecimos una vez más tu nombre y te damos muchas gracias por hablarnos, por amarnos. Aunque a veces son palabras duras, Señor, sabemos que vienen con amor, porque tú nos amas con amor eterno. Nos abrazaste aun cuando estábamos en la inmundicia, aun cuando estábamos empantanados. Tú nos sacaste de allá, nos abrazaste, y la sangre de Jesús nos limpió y nos purificó. Y hoy podemos decir que somos justificados por tu gracia, somos santificados por la sangre y el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Oh Señor Dios, toma el control, Señor, de esta humanidad. Toma el control de esta situación y toma el control de cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Denle un fuerte aplauso a Jesús.